Durante años, callé la verdad. Nadie quiere escuchar lo que realmente sucedió en esas montañas, porque si lo hicieran, entenderían que hay cosas en la oscuridad que nunca dejamos atrás. Y ahora, sé que me ha encontrado de nuevo. Me llamo Logan Reynolds, sargento del Ejército de los Estados Unidos. Serví en Afganistán durante la Operación Libertad Duradera en 2002. Vi muchas cosas en ese infierno de arena y piedra, emboscadas, estallidos, civiles atrapados en el fuego cruzado. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que ocurrió en las montañas de Kandahar. Tal vez este testimonio sea lo último que deje en este mundo, porque sé que hay fuerzas que no quieren que esta historia salga a la luz. No sé si es el gobierno o algo mucho peor. Soy el último de mi escuadrón y no pienso irme sin contar la verdad. Si te gustan las historias de terror, suscríbete y activa la campana. Comencemos. Todo comenzó con una misión de rutina, o al menos así nos la vendieron. Nuestro equipo, compuesto por 12 hombres, recibió órdenes de investigar la desaparición de una patrulla en las montañas de Kandahar. El último contacto de radio con ellos fue hace 2 días. Después, silencio total. Eso no era raro en Afganistán. Las patrullas podían perder la comunicación por fallos en el equipo, interferencias del terreno o, en el peor de los casos, una emboscada. Sin embargo, algo en la forma en que nuestros superiores nos dieron la orden no me cuadraba. No había información clara sobre qué estaban buscando exactamente esos hombres, ni por qué los habían enviado allí sin mayor respaldo. Normalmente, cuando un escuadrón de reconocimiento desaparecía, se enviaban drones o unidades con apoyo aéreo antes de desplegar tropas terrestres. Esta vez no. Solo nos dijeron que debíamos encontrarlos o, en su defecto, recuperar sus cuerpos. Nos desplegamos antes del amanecer en 2 helicópteros Black Hawk. Durante el vuelo, observé a mi equipo, noté algo extraño en ellos. Martínez, uno de mis mejores hombres, que solía hacer bromas incluso en las situaciones más tensas, revisaba su rifle con una seriedad poco común. Daniels, el más callado del grupo, tenía la mirada fija en el horizonte, con el ceño fruncido. Incluso el teniente Parker, nuestro oficial al mando, mantenía la mandíbula apretada. Quizás era paranoia. Quizás todos sentíamos esa opresión en el pecho, ese instinto que te dice que algo anda mal, aunque no puedas explicarlo. El helicóptero aterrizó suavemente en el claro designado. Nos desplegamos rápido, en formación, con nuestros rifles listos. En cuanto los Blackhawks despegaron, el silencio de la montaña nos envolvió. Era un silencio inquietante. No se escuchaban aves, ni insectos, ni siquiera el viento entre las rocas. Avanzamos con cautela por el sendero que llevaba a la última ubicación conocida de la patrulla desaparecida. Después de casi 2 horas de caminata, el sol empezó a teñir el cielo de un rojo apagado, proyectando sombras largas y amenazantes sobre el paisaje desértico. Entonces llegó el olor. Era un hedor penetrante, espeso, que se adhería a la garganta y hacía que los ojos lagrimearan. Nos detuvimos de inmediato. Señalé a mis hombres que se desplegaran en formación de búsqueda. Avanzamos con precaución, con los rifles apuntando en todas direcciones. A medida que nos acercábamos al origen del olor, la tensión en el aire se hizo insoportable. Mi estómago se retorció antes de que siquiera pudiéramos ver lo que nos esperaba. Y entonces los encontramos. O lo que quedaba de ellos. Los cuerpos de los soldados estaban esparcidos por el suelo, despedazados de una forma que no tenía sentido. Algunos estaban partidos en 2, otros tenían los huesos aplastados como si hubieran sido masticados. Sus armas estaban rotas, inutilizables. La arena estaba teñida de un rojo oscuro, casi negro. Nunca había visto una escena como esa, ni siquiera después de un ataque con dinamita. No había señales de disparos enemigos, ni huellas de botas talibanes. Solo destrucción. Miré a Martínez, que se llevó la mano a la boca, incapaz de contener las arcadas. Daniels estaba pálido como un cadáver, con los nudillos blancos de la fuerza con la que sujetaba su rifle. Nadie hablaba. Nadie sabía qué decir. El teniente Parker se agachó junto a uno de los cuerpos y lo examinó de cerca.
Intenté reunir el valor para hacer lo mismo, pero en cuanto vi el rostro de una de las víctimas, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No había rostro. Solo una cavidad vacía donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, como si algo se les hubiera arrancado de cuajo. El silencio se rompió de golpe cuando Martínez dijo algo, con la voz cargada de miedo. Esto no fue un ataque talibán. Levanté la vista y seguí la dirección de su mirada. En la ladera de la montaña, a pocos metros de nosotros, se abría la entrada oscura de una cueva. Apuntamos nuestros rifles a la cueva de inmediato, formándonos en un semicírculo con los dedos listos sobre los gatillos. Durante años me entrenaron para detectar una emboscada antes de que ocurriera, para reconocer las señales más sutiles, ramas rotas, sombras en movimiento, el más leve reflejo de un visor enemigo. Pero esto no era una emboscada talibán. No había ruidos en la radio, ni sonidos de botas sobre la roca. Solo un silencio antinatural y esa cueva oscura que parecía devorar la luz. El teniente nos ordenó avanzar, manteniéndonos juntos. Me acerqué a la entrada con cautela, sintiendo el frío que emanaba de su interior. El contraste con el calor del desierto era casi imposible. Apoyé la espalda contra la pared rocosa y asomé apenas la linterna de mi rifle, proyectando un haz de luz hacia el interior. La cueva no era una formación natural. Podía ver marcas en la piedra, grabados antiguos, símbolos erosionados por el tiempo. Algo dentro de mí decía que no debíamos entrar, pero la cadena de mando era clara. Avanzar, investigar, recuperar lo que pudiéramos. Parker hizo una señal y Daniel se entró primero, con su rifle en alto. Yo fui detrás, seguido por los demás. La cueva descendía en una ligera pendiente, el suelo cubierto por una fina capa de polvo y escombros. El hedor se hizo más intenso, una mezcla metálica y carne en descomposición. No tardamos en encontrar más restos. A la derecha, en un rincón de la cueva, había un casco destrozado con el emblema de la patrulla desaparecida. Cerca, una mochila abierta con suministros esparcidos. Algo había pasado aquí. Algo violento. Escuchamos algo más adelante, un sonido bajo, como una respiración profunda y húmeda. Nadie se movió. Nadie siquiera parpadeó. Apagué mi linterna y contuve la respiración. No podía verlo, pero podía sentirlo. Algo estaba allí con nosotros, algo grande. Entonces, de la oscuridad, salió un sonido que me dejó helado. Un gruñido bajo, gutural, profundo. Era algo antiguo, más primitivo. El teniente gritó una orden de retirada, pero antes de que pudiéramos movernos, la cueva se estremeció. Un estruendo nos envolvió cuando algo golpeó la pared, haciendo caer polvo y rocas. Encendí mi linterna de inmediato y lo vi. Al principio, mi cerebro se negó a procesarlo. No podía ser real. Medía al menos 4 metros de altura, encorvado por la cueva, con una piel rojiza, casi curtida como cuero viejo. Sus extremidades eran largas, desproporcionadas, terminadas en garras negras como cuchillas. Pero lo peor eran sus ojos. 2 esferas completamente negras, sin vida, sin rastro de humanidad. Nos observaba con una expresión vacía, como si estuviera decidiendo a quién atacar primero. Parker gritó la orden de abrir fuego y la cueva se iluminó con los fogonazos de nuestras armas. El estruendo de los disparos retumbó en el espacio cerrado. Vi las balas impactar en la criatura, vi su piel estremecerse con cada ráfaga. Pero no cayó. Ni siquiera se tambaleó. En lugar de eso, rugió con un sonido que no parecía posible en este mundo, un sonido que sentí en mis huesos, en mi pecho. Luego, se movió. Nunca había visto algo tan grande moverse tan rápido. Este relato es similar a los que hay en nuestro libro en Amazon. Si quieres más historias como esta, encuéntralo en la descripción. En un parpadeo, había cruzado la distancia que nos separaba y con un solo golpe de su garra lanzó al teniente contra la pared de la cueva. Escuché el crujido de huesos al romperse. Daniels disparó directo a su rostro, pero la bestia simplemente giró la cabeza y de un zarpazo lo cortó en 2 como si fuera de papel. Martínez me llamó y sentí su mano tirándome hacia atrás.
Retrocedimos disparando, pero nada servía. Su piel gruesa absorbía los impactos, como si nuestras armas fueran inútiles. La metralla rebotaba en las paredes, y el eco de los disparos se mezclaba con los rugidos de la criatura, un sonido tan profundo que lo sentía en los huesos. La bestia se movía con una velocidad que desafiaba la lógica. No había forma de que algo de ese tamaño pudiera desplazarse así, pero lo hacía. Con un solo salto, se impulsó hacia el techo de la cueva, antes de que pudiéramos reaccionar, cayó sobre Rodríguez, aplastándolo con un sonido húmedo. Lo que quedaba de su torso se hundió en la tierra como si fuera de barro. Retrocedimos hacia la entrada de la cueva, mientras la bestia avanzaba, esquivando los disparos con movimientos inhumanos. Sentía que jugaba con nosotros, que nos dejaba creer que teníamos oportunidad antes de acabar con cada uno de nosotros cuando quisiera. Fue entonces cuando vi que Parker aún estaba con vida, tendido junto a la pared con un rastro rojo escurriendo por su cabeza. Su rifle estaba lejos, roto en el suelo, y su pierna tenía un ángulo que no era natural. Quise ir por él, pero cuando nuestros ojos se encontraron, supe que ya había tomado una decisión. «Llévate a los hombres y sácalos de aquí», ordenó con voz entrecortada, tratando de arrastrarse hacia su cinturón. Fue entonces cuando lo vi. La granada. Mi instinto me dijo que corriera. Nos lanzamos hacia la salida justo cuando el teniente activó la granada y la sostuvo contra su pecho. La detonación retumbó dentro de la cueva, una onda de calor nos golpeó por la espalda, y el estruendo fue ensordecedor. Salimos rodando por la entrada, cubiertos de polvo y con los oídos zumbando. Caí sobre la arena, mi visión nublada por el impacto. A mi lado, mi compañero jadeaba, con la cara roja y los ojos desorbitados. La cueva tembló. Las rocas empezaron a caer, el techo se derrumbaba. Durante un segundo, creímos que la criatura había quedado atrapada bajo los escombros. Pero entonces lo escuchamos. Un gruñido. Bajo, gutural. Y después, un rugido que nos paralizó el alma. La bestia seguía viva. No sé cómo, pero lo estaba. Nos pusimos de pie como pudimos y corrimos con las piernas ardiendo por el esfuerzo y el miedo empujándonos más que la adrenalina. Giré la cabeza por reflejo y lo vi, la bestia se sacudía los escombros como si fueran polvo, sus garras arañaban la roca, clavándose en ella con una facilidad imposible. Su piel estaba cubierta de ceniza. Sus ojos negros brillaban con una intensidad enfermiza, reflejando la luz de la luna mientras su mandíbula se abría en un rugido de furia. «Mierda, mierda, mierda», jadeó Martínez a mi lado, con su rifle tambaleándose en sus manos mientras corría. No podíamos huir en línea recta. Si esa cosa era tan rápida como parecía, nos alcanzaría en segundos. La única ventaja que teníamos era el terreno. El camino era un caos de piedras irregulares y pendientes traicioneras. Si lográbamos llegar al desfiladero al este, tal vez podríamos usar las rocas para ralentizarla, tal vez incluso podríamos hacerla caer. Pero era un gran tal vez y, honestamente, no estaba seguro de que hubiera algo en esta tierra capaz de detener a esa cosa. El estruendo de la bestia persiguiéndonos era cada vez más fuerte. Podía escuchar sus garras clavándose en la tierra, podía sentir su peso estremeciendo el suelo a cada paso. Sin pensarlo, giré en seco y levanté mi rifle, disparando una ráfaga corta directo a su rostro. Las balas impactaron en su piel, rebotando en algunos puntos y abriendo surcos superficiales en otros, pero no la detuvieron. Su cabeza apenas se sacudió por los impactos y lo único que conseguí fue que rugiera con aún más rabia. Nos movimos en zigzag entre las rocas, tratando de confundir a la bestia, pero no sé si eso sirvió de algo. Cada vez que giraba la cabeza para ver lo cerca que estaba, la encontraba allí, a apenas unos metros de distancia, persiguiéndonos con una velocidad imposible para su tamaño. Entonces Martínez tropezó. Se giró de inmediato, con los ojos desorbitados por el miedo, y levantó su rifle, disparando con desesperación mientras trataba de incorporarse. La criatura saltó desde una roca cercana y aterrizó sobre él con una fuerza brutal. «No», grité, levantando mi arma, pero ya era tarde. La garra de la bestia descendió como un martillo y él soltó un grito ahogado antes de que su cuerpo fuera levantado en el aire como un muñeco de trapo.
Yo disparé, una y otra vez, directo a su cabeza, a sus ojos, a su garganta. Nada servía. La criatura me miró, sin apartar su mirada de la mía, cerró su puño con un crujido espantoso. El cuerpo de Martínez dejó de moverse. Su rifle cayó al suelo. Su casco rodó unos metros, deteniéndose junto a mis pies. No pude respirar. No pude moverme. Pero la bestia sí. Me lanzó el cadáver como si fuera una piedra. No sé cómo logré reaccionar a tiempo, pero me tiré al suelo, sintiendo el cuerpo de mi compañero pasar volando sobre mí y estrellarse contra una roca con un sonido seco. Corrí sin dirección, sin táctica, sin nada en mi cabeza más que la urgencia de sobrevivir. La pendiente se hacía más empinada y mis piernas temblaban por el esfuerzo, pero no podía detenerme. Tropecé varias veces, raspándome las manos, pero seguí adelante. El desfiladero estaba a menos de 50 metros. Una grieta enorme en la montaña, con paredes escarpadas y una caída de varios metros hasta un lecho de rocas afiladas. Si lograba cruzarlo, si lograba encontrar un camino por el borde, tal vez, solo tal vez, podría perder a la bestia. La escuché rugir detrás de mí. Escuché sus pasos acelerándose. No miré atrás. Solo salté. Salté con todas mis fuerzas, sintiendo el aire frío golpearme el rostro mientras mi cuerpo flotaba en el vacío. Por un segundo, creí que no lo lograría, que no alcanzaría el otro lado, que caería y me destrozaría contra las rocas. Pero mis manos lograron aferrarse a un saliente justo en el borde opuesto. Me impulsé con todas mis fuerzas, luchando por subir, sintiendo que la vida se me escapaba con cada segundo que pasaba colgado allí. Y entonces, escuché otro sonido. Un estruendo. Miré hacia atrás, jadeando, y vi a la bestia en el otro lado del desfiladero, con las garras clavadas en la roca. Había saltado tras de mí. Por un instante, pensé que lo lograría, que su impulso la llevaría hasta donde yo estaba. Pero la roca bajo sus garras se quebró por el peso. Y cayó. Su cuerpo descendió en el vacío con velocidad, girando en el aire, extendiendo sus garras como si aún intentara alcanzarme. Lo último que vi fueron sus ojos negros mirándome con furia. Su cuerpo chocó contra las rocas con un estruendo ensordecedor. Vi cómo la piedra se teñía de un rojo oscuro, como la nube de polvo se levantaba alrededor de su cadáver. No se movió. No rugió. Solo quedó allí, inerte. No supe cuánto tiempo pasé colgado del borde, jadeando, temblando, tratando de convencerme de que todo había terminado. Pero cuando por fin logré subir y me dejé caer sobre la roca, mi cuerpo entero temblaba, no solo por el agotamiento, sino por la descarga de adrenalina que aún recorría mis venas como fuego líquido. Intenté calmarme, intenté convencerme de que todo había terminado, pero la imagen de la bestia cayendo al vacío se repetía en mi mente como un maldito eco. Me incorporé, apoyando las manos en la roca. Miré hacia abajo, hacia el fondo del desfiladero, donde la criatura yacía inmóvil entre las rocas. Estaba deshidratado, exhausto y casi sin municiones. No podía quedarme allí. Si quería sobrevivir, necesitaba encontrar refugio, agua, y con suerte, un punto desde donde pudiera establecer contacto con la base. Sabía que había unas ruinas antiguas al pie de la montaña. Lo había visto en los mapas antes de la misión, una estructura de piedra abandonada desde hacía siglos, probablemente un viejo puesto de vigilancia de alguna civilización olvidada. Tal vez no era mucho, pero era mi única opción. Avancé con cautela, asegurándome de no perder el equilibrio en las rocas sueltas, con los oídos atentos a cualquier sonido, cualquier indicio de que algo pudiera estar siguiéndome. Pero el único ruido era el de mi propia respiración y el zumbido del viento entre las piedras. Tardé más de una hora en llegar a las ruinas. Desde la distancia, parecían apenas un montón de escombros, pero al acercarme, pude ver que aún quedaban algunas estructuras en pie. Muros erosionados por el tiempo, columnas derrumbadas y lo que parecían antiguas inscripciones talladas en la piedra. No reconocía el idioma. No era árabe, ni persa, ni ningún dialecto que hubiera visto antes. Crucé la entrada con el rifle en alto, asegurándome de que no hubiera sorpresas esperándome dentro.
El lugar estaba en completo silencio, lo que de alguna forma me tranquilizó y me inquietó al mismo tiempo. Al menos no había señales de enemigos, pero eso no significaba que estuviera solo. Encontré un rincón donde los muros aún se mantenían en pie y me dejé caer contra la piedra, sintiendo el peso de mi propio cuerpo como una losa. Saqué mi cuchillo y revisé mi equipo con manos temblorosas. Lo único que tenía era el cuchillo, mi rifle con alguna bala y la esperanza de que el equipo de rescate no tardara en encontrarme. Habían pasado horas desde la emboscada en la cueva. Si no había habido contacto con la base en todo este tiempo, significaba que creían que habíamos caído. Y aunque de alguna forma lograran rastrear nuestra última ubicación, solo encontrarían los cuerpos de mi equipo y un monstruo hecho pedazos en el fondo del desfiladero. No habría ninguna explicación racional para lo que había sucedido. Y si el ejército no podía explicarlo, lo más probable era que simplemente enterraran el incidente junto con nosotros. La noche cayó lentamente, trayendo consigo un frío que se filtraba hasta los huesos. Me envolví en mi chaqueta táctica y traté de mantenerme despierto, pero el agotamiento me estaba ganando. Justo cuando mis párpados comenzaban a cerrarse, escuché algo que me hizo aferrar el cuchillo con más fuerza. Un sonido lejano, casi imperceptible. Contuve la respiración, agudizando mis sentidos. Durante varios segundos, no pasó nada. Tal vez había sido mi imaginación. Tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces lo escuché de nuevo. Más cerca. Algo estaba ahí afuera. Me levanté lentamente, deslizándome hasta una abertura en la pared para mirar sin hacer ruido. La luna iluminaba el terreno rocoso frente a las ruinas, proyectando sombras alargadas entre las piedras. Al principio no vi nada, solo el paisaje desértico, la misma montaña silenciosa que había recorrido horas antes. Y luego, la vi. Una figura en la distancia. Alta. Desgarbada. De pie sobre una roca, observando. Era imposible. Había caído. Lo había visto con mis propios ojos. Y, sin embargo, allí estaba. No se movió. No rugió. Solo me miró desde la distancia, su silueta recortada contra la luna. Me quedé completamente inmóvil, con el cuchillo aferrado en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos, mi respiración entrecortada y mi corazón golpeando contra mi pecho como si quisiera salirse. No podía ver su rostro con claridad, pero no necesitaba hacerlo. Sabía que sus ojos negros estaban fijos en mí, que me veía, aunque estuviera escondido en la sombra de las ruinas. No sé cuánto tiempo permanecimos así, midiéndonos en el silencio de la noche. 1 minuto. 10. 1 hora. No importaba. Solo una cosa cruzaba mi mente: si esa cosa había sobrevivido a una caída de esa magnitud, entonces no había forma de acabar con ella. Tenía que esconderme. Tenía que desaparecer antes de que decidiera atacar. Retrocedí lentamente, con los músculos tensos, moviéndome sin hacer ruido hasta quedar cubierto por los restos de un muro derrumbado. Me obligué a respirar con calma, a pensar con claridad. La única opción era quedarme dentro de las ruinas y buscar alguna forma de perderla. Empecé a moverme a través de las ruinas, avanzando con cuidado para no hacer ruido. El lugar era más grande de lo que había pensado. A medida que me adentraba, encontré pasillos semiderruidos, habitaciones pequeñas con restos de inscripciones en las paredes, eran figuras extrañas, intrincadas, casi como si estuvieran vivas en la piedra. Algo en ellas me hizo sentir incómodo. Seguí avanzando, adentrándome más en la estructura, hasta que llegué a lo que parecía una sala más amplia, aún parcialmente cubierta por un techo derrumbado. Al centro, había algo que me detuvo en seco. Un círculo de piedras, con restos de madera quemada en el centro. Alguien había estado aquí. No hacía mucho tiempo. El fuego parecía haber sido apagado hace días, tal vez una semana como máximo. Me acerqué con cautela, examinando los alrededores. Encontré huellas en la arena, huellas humanas. No eran de botas militares. Eran más pequeñas, más livianas. Civiles.
Alguien había estado usando estas ruinas como refugio. Pero, ¿quién? Revisé la zona en busca de más pistas y fue entonces cuando los vi. Huesos, eran de animales, cabras, zorros, algunos aún con restos de piel seca adherida a ellos. Estaban amontonados en un rincón, con marcas de mordidas profundas, como si hubieran sido aplastados por mandíbulas enormes. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alguien había estado viviendo allí, y había estado cazando para alimentarse. Y en ese momento, me di cuenta de la verdad, que aún podía estar allí. Mi cuerpo entero se tensó. Agucé el oído, escuchando más allá del sonido del viento que silbaba entre las grietas de las paredes. El silencio era absoluto. Demasiado absoluto. No había insectos, no había ruidos de la noche, solo una quietud sofocante. Entonces, detrás de mí, escuché un sonido más leve. Una respiración lenta, profunda. Me giré en un instante, con el cuchillo en alto, listo para atacar. Pero no había nada. Solo la sombra de la habitación y el eco de mi propia respiración agitada. Mi mente me estaba jugando una mala pasada. O al menos eso intenté decirme mientras retrocedía, sintiendo un sudor recorrerme la espalda. Entonces, en la pared, encontré algo más. Un dibujo. Mis ojos recorrieron la pared con una mezcla de incredulidad y miedo mientras mi respiración se volvía cada vez más errática. No podía ser coincidencia, no podía ser mi imaginación jugando con mi mente agotada. La criatura estaba representada en esos grabados, su silueta era inconfundible, su tamaño, sus garras, incluso la forma en que sus ojos negros parecían devorar todo a su alrededor. Y lo peor no era eso. Lo peor era lo que significaban las figuras humanas a sus pies. No estaban luchando contra ella, no estaban huyendo. Estaban arrodilladas, inclinadas en posturas de súplica, con los brazos extendidos como si estuvieran rezando. Un culto. Un maldito culto. La piel se me erizó mientras procesaba lo que eso significaba. Y si había personas que la adoraban, eso solo significaba una cosa: yo no estaba solo en estas ruinas. El pensamiento me sacó de mi trance de inmediato y mi instinto me dijo que me moviera. Revisé mis alrededores con rapidez, mi cuchillo aferrado con tanta fuerza que sentí que mis dedos podrían romperse. Me obligué a respirar con calma mientras daba pasos silenciosos hacia la salida, asegurándome de no dejar mi espalda expuesta a los rincones oscuros de la estructura. El viento silbó entre las ruinas y en ese momento lo escuché. Un sonido apenas perceptible, que no venía de una dirección clara. Era un sonido bajo, seco, como si alguien arrastrara los pies sobre la arena con extrema lentitud. El sonido siguió por varios segundos eternos hasta que finalmente se detuvo. Hubo un silencio absoluto y en ese instante supe que había alguien del otro lado de la entrada. No podía verlo, pero lo sentía. Podía imaginar su silueta inmóvil en la penumbra, escuchando, esperando a que cometiera el error de moverme. No podía seguir allí, tenía que hacer algo antes de que fuera demasiado tarde. Me incliné apenas lo suficiente para recoger un pedazo de roca del suelo sin hacer ruido y lo lancé con cuidado hacia una esquina opuesta de la habitación. La piedra rodó sobre la arena, produciendo un sonido sutil, pero lo suficientemente claro como para atraer la atención de lo que fuera que estuviera al otro lado. Y funcionó. Escuché el movimiento inmediato de unos pasos pesados entrando en la sala. En ese momento, mi cuerpo se movió por puro instinto. Me giré sobre mi eje y salí disparado en dirección contraria, saliendo de la habitación justo a tiempo para ver una sombra alta y encorvada moviéndose dentro. No alcancé a ver su rostro ni su figura con claridad, pero lo que sí vi fue el reflejo de la luna en el filo de algo metálico en su mano. Un cuchillo. Corrí sin mirar atrás, zigzagueando entre los muros derruidos y sintiendo la arena suelta bajo mis botas dificultar mi avance. No tenía ni idea de a dónde me dirigía, solo sabía que no podía quedarme quieto. A mis espaldas, los pasos se hicieron más rápidos, más frenéticos, como si mi atacante supiera que no tenía mucho tiempo antes de que lograra perderlo. Giré en seco por un pasillo estrecho, casi resbalé en una pendiente de piedra suelta, y justo cuando creí que podría tomar un respiro, un ruido atronador estalló en la distancia.
Un rugido. La bestia. Me quedé helado y sentí como el pánico se multiplicaba en mi pecho. Había creído que la criatura me había estado observando en la distancia sin hacer nada, pero no. Había estado esperando. Acechando. Y ahora sabía exactamente dónde estaba. El sonido de pasos tras de mí se detuvo de golpe y en ese instante entendí que mi perseguidor también la había escuchado. Por primera vez, la ventaja estaba de mi lado. No podía quedarme en campo abierto. No podía darle a esa cosa la oportunidad de verme. Me lancé hacia la estructura más grande que encontré, un edificio medio caído con una entrada lo suficientemente angosta como para que la bestia no pudiera seguirme dentro. Me arrastré entre los escombros y me oculté detrás de una columna partida, con la espalda pegada contra la piedra mientras trataba de controlar mi respiración. Desde mi escondite, vi la silueta de mi perseguidor detenerse en el pasillo, con su cuchillo en alto. No podía ver su rostro, pero lo que sí vi fue como su cuerpo entero se tensó al escuchar otro rugido más cercano. Y luego, lo vi correr. No hacia mí. Hacia la salida de las ruinas. El suelo vibró bajo mi cuerpo. Sentí la presión en el aire cambiar. Y entonces, desde la distancia, la vi. Moverse entre las sombras de las ruinas, su enorme silueta apenas visible bajo la luz pálida de la luna, su piel roja cubierta de polvo y cicatrices que parecían brillar con un resplandor casi enfermizo. No se movía como un animal buscando a su presa, se movía con una precisión calculada, como si supiera exactamente dónde estaba su víctima y simplemente estuviera disfrutando el momento antes de atacar. No sabía si podía verme, pero estaba seguro de que podía olerme. Mi sudor, mi miedo, mi propia respiración, todo debía ser como un maldito faro para esa cosa. A unos metros de mí, el hombre que me había estado persiguiendo hasta hace unos segundos corría desesperado por uno de los pasillos en ruinas, con su silueta moviéndose entre los destrozos de la antigua construcción como una sombra sin dirección. Gracias a nuestros miembros podemos seguir contando estas historias. ¿Quieres apoyar el canal? Encuentra cómo hacerlo en la descripción. No estaba preparado para esto, nadie lo estaba, y por un instante sentí lástima por él. La bestia se lanzó tras él con velocidad. El sonido seco de sus garras clavándose en la piedra mientras cubría la distancia en apenas segundos. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar. Un instante estaba corriendo y al siguiente la criatura lo atrapó, su brazo descomunal se movió en un arco brutal y el impacto fue tan fuerte que el cuerpo del hombre salió disparado por el aire como si fuera de trapo, chocando contra una columna y cayendo al suelo en una postura que ningún ser humano podía mantener en vida. No me atreví a moverme. No me atreví ni a respirar. Me quedé allí, agazapado entre los escombros, con los ojos fijos en la bestia mientras ésta se agachaba sobre su presa y hundía sus garras en su torso, abriendo su carne con la facilidad con la que se rasga una tela vieja. No miré demasiado, no quise ver lo que hacía después, porque sabía que, si lo hacía, mi mente no podría soportarlo. Tenía que salir de allí. Moviéndome con lentitud empecé a deslizarme hacia atrás, arrastrándome sin hacer ruido, sin apartar los ojos de la criatura, esperando que no me viera, que no me oyera, que no decidiera que quería una segunda presa esa noche. Mi mano rozó algo metálico entre la arena y cuando miré, vi un casco destrozado, un casco militar con el emblema de los Estados Unidos. No era de mi equipo, era más viejo, cubierto de polvo y con marcas de arañazos en la superficie. Y entonces entendí. Este lugar no solo era un refugio para la bestia, era un cementerio. Mis músculos se tensaron cuando escuché un cambio en el sonido del viento. Algo había cambiado en la atmósfera, en la presión del aire, y supe que la criatura se estaba moviendo otra vez. Levanté la vista justo a tiempo para ver cómo su cabeza giraba en mi dirección, su cuello se doblaba de una forma que no parecía natural, sus ojos negros brillaban bajo la luz de la luna con un resplandor inhumano. Sabía que estaba allí. Sabía que estaba escondido. Y ahora estaba jugando conmigo. Me quedé quieto, sin atreverme a hacer el más mínimo movimiento, esperando que tal vez, solo tal vez, si no me movía, si no respiraba, si no hacía el menor sonido, me ignorara. Pero entonces la bestia inclinó la cabeza de una manera casi curiosa y lo siguiente que hizo me quitó toda esperanza.
Empezó a oler el aire. Con lentitud, con paciencia, con la certeza de un depredador que sabe que su presa está cerca y solo está disfrutando el momento antes de dar el golpe final. No podía seguir escondido, no tenía ninguna posibilidad de luchar contra esa cosa. Solo tenía una opción, correr. Antes de que pudiera pensar demasiado en ello, antes de que el miedo me paralizara, giré sobre mis talones y salí disparado en dirección opuesta, sin preocuparme por el ruido, sin preocuparme por nada más que poner la mayor distancia posible entre esa cosa y yo. Sabía que no podía ganarle en velocidad, pero tal vez podría confundirla, tal vez podía perderla entre las ruinas, encontrar un túnel, una grieta, cualquier lugar donde su tamaño fuera una desventaja. Los rugidos de la bestia sonaron detrás de mí como una tormenta en medio del desierto, el sonido de sus garras golpeando la piedra me hizo apretar los dientes con pánico. A lo lejos, vi una estructura más grande, más sólida, un templo medio derrumbado con una entrada lo suficientemente estrecha para que la bestia no pudiera seguirme dentro. Me lancé hacia allí con la fuerza que me quedaba, sintiendo la presencia de la criatura justo detrás de mí, sintiendo su aliento caliente en mi nuca. Apenas crucé la entrada y me arrojé al suelo, la bestia intentó seguirme, pero su tamaño era demasiado grande. Sus garras rasparon la piedra a centímetros de mis piernas. El rugido de la bestia sacudió la estructura a mi alrededor y sentí el polvo caer sobre mis hombros mientras yo me arrastraba más adentro del templo, con mi pecho subiendo y bajando en espasmos irregulares, con mis manos arañando la arena suelta del suelo mientras trataba de controlar el temblor en mis piernas. Afuera, la criatura golpeó la entrada con un estruendo seco. No estaba intentando entrar a la fuerza, no todavía, estaba probando los límites de la estructura, tal vez asegurándose de que yo no pudiera escapar por otro lado. La idea de que esa cosa no solo fuera una máquina letal sin cerebro, sino que además tuviera un pensamiento estratégico, hizo que mi estómago se revolviera con una sensación de pánico. No podía quedarme allí. La entrada al templo había sido una ventaja momentánea, pero no era una solución. Si la bestia no lograba derribar los muros, entonces haría lo que cualquier depredador haría con una presa atrapada, esperaría. Y yo no tenía tiempo, no tenía agua, no tenía comida, mi cuerpo estaba al límite y la adrenalina solo me podía mantener en pie por un tiempo antes de que mi propia biología me traicionara. El templo era más grande de lo que parecía desde afuera. Había pasillos que descendían en diferentes direcciones, túneles estrechos que parecían perderse en la oscuridad, habitaciones pequeñas con restos de inscripciones en las paredes, más de esos malditos símbolos que no entendía pero que parecían contar una historia que cada vez más parecía una advertencia. El aire era más denso aquí adentro, más húmedo. Olía a piedra vieja, a polvo acumulado durante siglos, pero también había algo más, un rastro metálico en el aire, algo que reconocí de inmediato porque lo había olido antes en la cueva donde habíamos encontrado los cuerpos de la patrulla. Me moví con cautela, con el cuchillo aferrado en una mano y la otra tocando la pared para guiarme en la oscuridad. La sensación de que alguien me observaba era cada vez más intensa, pero sabía que la bestia no podía haber entrado, no sin derribar la entrada. Lo que significaba que, si realmente había algo aquí abajo, no era ella. Mi pie tropezó con algo y tuve que hacer un esfuerzo para no caer de bruces contra el suelo. Bajé la mirada y vi un cuerpo. La carne ya no existía, solo quedaban los huesos cubiertos de jirones de tela que alguna vez debieron ser una túnica. No llevaba equipo militar, no tenía armas modernas a su alrededor, pero lo que sí tenía me hizo sentir una punzada de pánico en el pecho. En su cuello, aún colgando de un cordón deshilachado, había un medallón de metal con el mismo símbolo que estaba grabado en las paredes, el mismo símbolo de las figuras arrodilladas, de las inscripciones que parecían adoración. Uno de los que rezaban a la bestia. El eco de un ruido en la distancia me sacó de mi trance y me obligó a seguir moviéndome. Había un camino más adelante, un pasadizo angosto que descendía aún más, pero no tenía otra opción. Volver no era una alternativa y quedarme quieto tampoco lo era, así que avancé, sintiendo como el aire se volvía aún más pesado con cada metro que descendía. El túnel me llevó hasta una cámara más grande, una sala amplia con un techo alto que apenas podía ver en la penumbra. Me detuve en la entrada, mirando el lugar con rapidez, asegurándome que no hubiera movimiento, de que no hubiera nada esperando en las sombras. Al fondo,
Algo llamó mi atención. Una mesa de piedra. Más bien, un altar. Había restos de huesos encima, restos de cuerpos que habían sido colocados allí con algún propósito. No eran esqueletos completos, solo fragmentos. Cráneos partidos. Costillas apiladas. Fragmentos de espinas dorsales. Todos con marcas de dientes, todos con señales de haber sido destrozados por la misma criatura. Pero había algo más. Sobre el altar, había un objeto cubierto de polvo, un artefacto que parecía haber estado allí por siglos. Me acerqué con cautela, extendiendo la mano con una mezcla de duda y urgencia. Lo levanté, sacudiendo la suciedad acumulada. Cuando mis ojos finalmente pudieron ver lo que era, sentí que mi pulso se aceleraba con una mezcla de esperanza y desconcierto. Era una lanza, pero no era común, era diferente. El filo era de un metal oscuro, afilado a un nivel que no parecía posible después de tanto tiempo. El mango estaba tallado con los mismos símbolos que había visto en las paredes, pero lo más extraño era el peso. Era ligera, demasiado para ser de piedra o de bronce. No era un arma ceremonial, no era un simple adorno. Era un arma real. No era solo un arma, era un objeto de importancia, algo que había sido dejado aquí con un propósito. No podía explicar cómo lo sabía, pero en lo más profundo de mi ser sentía que esta lanza era la clave, que de alguna manera estaba conectada con la bestia. Tal vez era la única manera de acabar con ella. Tal vez quienes habían construido este templo la habían usado antes. Un estruendo retumbó sobre mi cabeza y la estructura entera tembló. La bestia estaba furiosa, no iba a esperar más. Me moví con rapidez, recorriendo la sala con la lanza firmemente sujeta en mis manos mientras mis ojos analizaron cada rincón, buscando algo más, cualquier pista que me dijera qué debía hacer. Otro estruendo me sacó de mis pensamientos y esta vez no fue solo un golpe. Fue algo más grande. La estructura se estremeció con un crujido espantoso y cayó polvo desde el techo en una lluvia gruesa, cubriéndome la cara y los brazos mientras el sonido de la piedra desgarrándose llenaba el aire. La bestia estaba destruyendo la entrada, estaba arrancando las ruinas con sus propias manos para alcanzarme. Había más inscripciones en las paredes, algunas apenas visibles por la erosión del tiempo, pero ahora que tenía la lanza en mis manos las entendía de otra manera. No eran simples figuras, no eran solo representaciones de la bestia y sus adoradores. Eran historias, advertencias. Una mostraba a la criatura de pie sobre un grupo de figuras humanas, con las mismas garras y los mismos ojos negros que me habían perseguido en la oscuridad. Pero en la siguiente imagen, una figura solitaria se alzaba contra ella, sosteniendo algo largo en sus manos, algo parecido a la lanza que yo tenía ahora. Y en la última inscripción, la bestia yacía en el suelo, con el arma clavada en su pecho. Esto ya había pasado antes. En el centro de la sala, al lado del altar, había un enorme símbolo tallado en el suelo, una espiral con líneas cruzadas que no reconocía pero que me daba una sensación de vértigo con solo mirarlo. Y en los bordes de la sala, sentados contra las paredes con sus cuerpos convertidos en huesos y polvo, había más figuras humanas. No eran simples cadáveres, estaban en posición de rezo. Me acerqué con cuidado, manteniendo la lanza firme en mis manos mientras inspeccionaba los restos. Sus ropas, o lo que quedaba de ellas, eran diferentes a la del esqueleto que había encontrado antes. No parecían los de un sacerdote, ni de alguien con autoridad dentro del culto. Eran más simples. Más comunes. Y entonces entendí. No eran adoradores. Eran prisioneros. Habían sido dejados aquí para la bestia. Sentí que mi estómago se revolvía con una repulsión absoluta mientras retrocedía, tratando de alejarme de los cuerpos sin nombre que habían sido sacrificados en este lugar. El sonido de piedra rompiéndose estalló en mis oídos y antes de que pudiera reaccionar, algo se estrelló contra el suelo a mis espaldas con un estruendo estremecedor. El impacto levantó una nube de polvo y la vibración me lanzó hacia adelante, golpeándome contra el suelo con la lanza aún en mis manos. La nube de polvo seguía suspendida en el aire y mi cuerpo entero se paralizó cuando vi su silueta moviéndose entre la penumbra, una sombra colosal recortada contra la tenue luz que se filtraba desde las grietas del techo.
Sus ojos negros brillaban como dos abismos imposibles, reflejando la poca luz del lugar con un resplandor enfermizo que me erizó la piel. Si te gusta este relato, en nuestro libro encontrarás muchas más historias como esta. El filo de la lanza temblaba en mis manos mientras me ponía de pie con torpeza, tratando de contener la oleada de pánico que amenazaba con apoderarse de mi mente, obligándome a recordar que esta arma había sido usada antes, que de alguna forma alguien había logrado hacerle daño a esta cosa, que tal vez, solo tal vez, tenía una oportunidad. La bestia dio un paso adelante y el suelo entero tembló bajo su peso, sus garras rasparon la piedra con un sonido que me hizo rechinar los dientes y su respiración lenta y profunda llenó el espacio entre nosotros. La bestia inclinó la cabeza, como si me estudiara, como si se preguntara cuánto tiempo duraría antes de caer como todos los demás que se habían enfrentado a ella. Y entonces, se lanzó hacia mí. No lo vi venir. Un segundo estaba de pie y al siguiente el mundo se convirtió en un borrón de movimiento cuando la bestia atravesó la distancia entre nosotros con velocidad. Me arrojé a un lado por puro instinto, sintiendo el viento cortarme la piel cuando su garra pasó a centímetros de mi rostro. Rodé sobre la piedra y me incorporé justo a tiempo para verla girar con una agilidad que no tenía sentido en un ser de su tamaño, sus músculos moviéndose con una precisión inhumana mientras se preparaba para atacar de nuevo. Apreté el arma en mis manos y cuando la bestia se movió de nuevo, esta vez estuve preparado. En lugar de esquivar de inmediato, esperé hasta el último segundo, hasta que su garra estuvo casi sobre mí, y entonces me impulsé hacia adelante con toda la fuerza que tenía, clavando la lanza en su antebrazo con un grito de pura desesperación. El resultado fue inmediato. La bestia rugió con un sonido que jamás había escuchado antes, un rugido diferente al de la furia, diferente al de la caza, un sonido de verdadero dolor. Se tambaleó hacia atrás, sacudiendo el brazo con violencia, y por primera vez desde que la había visto, supe que la podía herir. Aproveché la oportunidad y me lancé hacia ella antes de que pudiera recuperarse, agarrando la lanza con ambas manos y hundiéndola aún más en su brazo antes de cogerla con todas mis fuerzas, rasgando la carne con un sonido húmedo que me revolvió el estómago. La bestia aulló y giró en un movimiento salvaje, lanzándome contra la pared con un golpe tan brutal que sentí como el aire se me escapaba de los pulmones. Mi visión se volvió borrosa y por un momento todo lo que pude hacer fue jadear en el suelo mientras mi pecho ardía con cada intento de respirar. Pero la bestia no me dio tregua. Se giró hacia mí con los ojos ardiendo de odio y se abalanzó de nuevo, su mandíbula abierta en un grito de furia. Sus colmillos brillaban con la luz tenue que se filtraba desde arriba. Me obligué a moverme, a reaccionar antes de que fuera demasiado tarde, y rodé justo cuando su garra se estrelló contra la piedra donde había estado un segundo antes, pulverizando la roca con un estruendo. No podía seguir peleando así. No podía seguir esquivándola para siempre. Tenía que terminar esto. Me impulsé hacia atrás y corrí hacia el centro de la cámara, buscando cualquier ventaja, cualquier cosa que pudiera usar a mi favor. Fue entonces cuando volví a ver la espiral con líneas cruzadas que me había dado vértigo cuando la vi por primera vez. No entendía su significado, no sabía qué era exactamente, pero algo en mi interior me dijo que lo usara, que lo llevara hasta allí. La bestia me siguió, rugiendo con rabia, y cuando estuvo lo suficientemente cerca, giré en seco y me planté justo en el centro del símbolo, con la lanza firmemente sujeta y mi respiración agitada. La criatura se detuvo por un instante, como si sintiera algo, como si de alguna forma entendiera lo que estaba pasando. Y entonces, lo vi en sus ojos. Duda. No por mucho tiempo, pero lo suficiente para confirmarlo. Había algo en este lugar que le afectaba, que tal vez podía acabar con ella. Gruñó, inclinando su cuerpo hacia adelante, con los músculos tensos, su mandíbula abierta mostrando colmillos amarillentos y afilados como dagas, su lengua oscura relamiendo el aire como si ya pudiera saborear mi carne. Su garra buena se flexionó con un chasquido de sus nudillos y en un solo movimiento cargó contra mí a toda velocidad. No retrocedí. Esperé hasta el último instante, sintiendo la vibración del suelo cuando su peso golpeó la piedra, y giré sobre mis talones, esquivando su embestida por centímetros. Mi brazo se movió por puro instinto, lanzando un golpe con la lanza directo a su costado, apuntando a donde su piel se veía más blanda, justo bajo la línea de sus costillas.
El filo cortó la carne con un sonido húmedo y la bestia dejó escapar un rugido ensordecedor. Su cuerpo se sacudió con la fuerza del impacto y un líquido oscuro brotó de la herida como un manantial maldito. Pero en lugar de retroceder, en lugar de tambalearse o caer, se giró con furia y su garra atrapó el mango de la lanza, empujándola con tal fuerza que el arma salió disparada de mis manos. Intenté aferrarme a ella, pero la criatura me lanzó un zarpazo con su brazo bueno y el impacto fue como ser golpeado por un camión. Sentí un dolor desgarrador en las costillas, algo crujió dentro de mí y mi cuerpo fue lanzado por los aires, golpeando el suelo con un estruendo seco que me dejó sin aire. Me retorcí en el suelo, sintiendo un dolor punzante en el pecho con cada respiración, mi visión se nubló por un instante y el sabor metálico llenó mi boca. Algo estaba roto dentro de mí, pero no tenía tiempo de preocuparme por eso. Me obligué a rodar justo cuando la bestia se lanzó sobre mí. Sus garras destrozaron el suelo donde había estado un segundo antes y fragmentos de piedra salieron volando en todas direcciones. Me arrastré de vuelta hacia el centro de la espiral, buscando desesperadamente la lanza, pero estaba fuera de mi alcance, a varios metros de distancia, donde la bestia la había arrojado. No tenía armas, no tenía nada más con que defenderme, y la criatura ya estaba girando hacia mí. Su aliento caliente chocó contra mi rostro, su boca se abrió en un gruñido de pura satisfacción. Y entonces, justo antes de que me destrozara, vi algo que lo cambió todo. El líquido que goteaba de su costado, caía justo sobre la espiral grabada en el suelo. Y la piedra la absorbía. Mi cerebro tardó un instante en procesarlo, pero cuando lo hizo, una idea desesperada se encendió en mi mente. No tenía la lanza. Pero tal vez, solo tal vez, no la necesitaba. La bestia me atacó de nuevo, pero esta vez no esquivé. En el último momento, en lugar de retroceder, me lancé hacia adelante, deslizándome por debajo de su brazo con el último gramo de fuerza que me quedaba, dejando que su propia inercia la empujara más allá de mí. Se tambaleó, tratando de corregir su curso, pero su líquido seguía cayendo, escurriendo por la espiral de piedra como un río oscuro, trazando los surcos antiguos que los adoradores habían tallado siglos atrás. Y entonces, ocurrió. El aire en la cámara cambió. El símbolo bajo nosotros comenzó a brillar con una luz tenue, primero apenas perceptible, pero luego con más intensidad, con una fuerza que parecía venir desde lo más profundo de la tierra. El suelo tembló y la bestia se detuvo de golpe, sus ojos se abrieron con algo que nunca antes había visto en ellos. Miedo. La criatura dejó escapar un rugido. La espiral brilló aún más fuerte y el suelo bajo nosotros crujió, como si algo viejo, algo enterrado en lo más profundo de la montaña, estuviera despertando. La bestia intentó moverse, intentó retroceder, pero algo la mantenía en su sitio, algo que parecía surgir desde el mismo suelo y enredarse en su cuerpo como cadenas. Sus músculos se tensaron, su piel se estremeció, y por primera vez desde que la había visto en la cueva, supe que estaba en desventaja. Yo no la había atrapado. Este lugar la había atrapado. Este templo no era solo su morada. Era su prisión. Y ahora, con su propio líquido, había activado el mecanismo que debía mantenerla sellada. Me puse de pie con dificultad, jadeando, sintiendo cada costilla rota protestar con cada movimiento, pero sin apartar la vista de la criatura que ahora se debatía con desesperación en medio de la espiral luminosa. No entendía cómo funcionaba, no entendía por qué, pero ya no importaba. Solo tenía que terminarlo. Corrí hacia la lanza, recogí el arma con ambas manos y sin darme un solo segundo para pensarlo, me lancé hacia la bestia con todo el peso de mi cuerpo, hundiendo la lanza en su pecho con un grito de pura rabia y desesperación. El impacto fue brutal. La bestia rugió. La luz en la espiral estalló. Y la oscuridad me envolvió como un océano sin fondo, un vacío absoluto en el que el sonido y la luz dejaron de existir. Mi mente flotó en ese abismo durante lo que parecieron horas, días, tal vez siglos, mientras el eco del último rugido de la bestia seguía sonando en algún lugar lejano, perdiéndose. Y entonces, el mundo regresó. De golpe, como un latigazo. El aire me golpeó los pulmones con una brutalidad que me hizo jadear y retorcerme en el suelo, sintiendo el ardor en mi pecho y la punzada insoportable en mis costillas fracturadas. Abrí los ojos con esfuerzo y vi lo imposible.
La espiral bajo nosotros seguía brillando, pero ahora no era solo una luz tenue recorriendo los surcos tallados en la piedra, era un resplandor cegador que se expandía en todas direcciones, como una grieta en la realidad misma, como una herida abierta en el mundo. La bestia aún estaba allí, atrapada en medio de la espiral, pero algo había cambiado. Se retorcía, su piel gruesa se estremecía con sacudidas violentas, como si algo dentro de ella estuviera siendo arrancado por la fuerza. La piedra se resquebrajó con un sonido profundo, reverberante, como el retumbar de un terremoto, pero este no era un desastre natural. Algo estaba despertando, algo estaba reclamando lo que había sido encerrado aquí hace siglos, algo que nunca debió haber sido liberado. Retrocedí tambaleándome, con las piernas débiles y la vista nublada por el dolor, apenas sosteniéndome en pie mientras la bestia lanzaba un último grito de desesperación y su cuerpo empezaba a hundirse en la espiral luminosa como si el suelo se hubiera convertido en un líquido espeso que la tragaba. La estaba devolviendo a donde pertenecía. Un golpe seco sacudió la cámara cuando la bestia intentó dar un último salto para liberarse, sus garras arañaron la piedra a solo metros de mí y su mirada se encontró con la mía una última vez, su expresión una mezcla de furia, impotencia y algo más, algo que me dejó helado. La promesa de que esto no era el final. Y entonces, desapareció. La montaña entera temblaba. Las paredes de la cámara se resquebrajaban, enormes bloques de piedra caían desde el techo y el aire estaba cargado de polvo y energía, una fuerza invisible que desgarraba la estructura desde dentro. Corrí. No sé cómo encontré fuerzas para hacerlo, pero corrí a través de los pasillos en ruinas, esquivando escombros que caían a mi alrededor, sintiendo el calor sofocante del aire que se volvía cada vez más denso, cada vez más pesado, como si toda la montaña estuviera cerrándose sobre sí misma para enterrar este lugar de una vez por todas. El túnel por el que había entrado estaba bloqueado, pero vi otra salida, una grieta en la pared que no había estado allí antes, una apertura irregular que parecía creada por la destrucción del templo. Me lancé hacia ella y me arrastré por el estrecho pasadizo. Y entonces, vi la luz del exterior. El aire frío de la montaña golpeó mi rostro, con un último esfuerzo desesperado, salí de la grieta justo cuando la montaña rugió una última vez y la entrada se cerró detrás de mí con un estruendo ensordecedor. Caí de rodillas en la arena, jadeando, con mi cuerpo temblando por el agotamiento, sintiendo el sabor metálico en mi boca mientras mi visión se nublaba y la lanza resbalaba de mis dedos. Lo había logrado. Había salido con vida. El templo estaba destruido. La bestia estaba sellada. Cada músculo en mi cuerpo dolía cuando intenté moverme, pero no podía quedarme allí. Miré hacia el horizonte, tratando de ubicarme, pero todo se veía igual en la oscuridad. Solo arena, rocas y la silueta distante de las montañas cortando el cielo estrellado. Seguí la inclinación del terreno, recordando la ruta por la que habíamos llegado en la misión, tratando de calcular la distancia aproximada hasta donde los helicópteros nos habían dejado. Debía estar a varios kilómetros de allí, pero si lograba avanzar sin detenerme, tal vez podría llegar a algún punto donde pudiera establecer contacto con la base. En algún punto vi algo en la distancia. Un brillo tenue, parpadeante. Fuego. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué con cautela, asegurándome de no hacer ruido mientras me deslizaba entre las dunas, con la lanza firmemente sujeta en mi mano. Cuando los vi con claridad, mi respiración se aceleró. Eran soldados americanos. Con la poca energía que me quedaba, di un paso adelante y hablé. Soldado aliado. No disparen. Uno de ellos se acercó con una linterna y la luz iluminó mi rostro. Dios santo, dijo el soldado, bajando su rifle. Es Reynolds. ¿Cómo diablos sigues vivo? No tenía fuerzas para responder. Mi cuerpo finalmente cedió y me desplomé sobre la arena, pero escuché la última frase antes de perder el conocimiento. Díganle al mando. Encontramos a un superviviente. Cuando desperté estaba en una cama de un hospital, con monitores conectados a mi cuerpo y un dolor sordo en cada centímetro de mis músculos. Intenté incorporarme, pero una voz me detuvo. Descansa, sargento. Giré la cabeza con esfuerzo y vi a un oficial de alto rango de pie junto a mi cama.
Su uniforme estaba impecable, su rostro era serio, sus ojos analizándome con una mezcla de curiosidad y algo más, algo que no pude identificar al principio pero que pronto entendí. Sospecha. Sabían que algo había pasado. ¿Encontraron las ruinas?, logré preguntar. Me estudió por un largo momento antes de responder. Lo único que encontramos fue un derrumbe en la montaña. No hay ruinas. No hay rastro de lo que dices haber visto. Tomó una silla y se sentó junto a la cama, inclinándose hacia adelante con los codos apoyados en sus rodillas, sus ojos fijos en los míos, analizando cada reacción, cada expresión, cada resquicio de duda que pudiera delatarme. Voy a ser muy claro contigo, Reynolds dijo con un tono frío. Lo que sea que crees que viste en esas montañas, lo que sea que tu mente fabricó después de días de deshidratación y trauma, no es relevante. No hay bestias. No hay criaturas salidas del infierno. No hay dioses antiguos ni monstruos devorando soldados. No hay nada en esas ruinas porque no existen. Su voz era calmada, pero cada palabra se clavaba en mí como un cuchillo. A partir de hoy, esta misión nunca ocurrió, dijo, sin apartar la vista de la mía. Tus compañeros cayeron en combate contra insurgentes. No hubo patrullas desaparecidas. No hubo criaturas. Y si en algún momento decides que quieres hablar sobre esto con alguien, quiero que recuerdes algo. Se inclinó aún más cerca, lo suficiente para que pudiera ver las líneas de su rostro con más claridad, lo suficiente para que sus palabras quedaran grabadas en mi memoria. Las personas que hablan demasiado desaparecen. El mensaje era claro. No respondí. No porque aceptara lo que me decía, sino porque no había necesidad. Sabía cómo funcionaban estas cosas. Sabía que no había pruebas, que incluso si intentaba buscar respuestas, nunca las encontraría. A los ojos del mundo, la bestia de Kandahar nunca había existido. El oficial esperó unos segundos más, como si quisiera asegurarse de que su advertencia había sido entendida. Luego, se puso de pie con la misma frialdad con la que había llegado y caminó hacia la puerta. Se detuvo justo antes de salir y sin siquiera mirarme, dijo, te daremos una condecoración por tu servicio. Un retiro honorable. Tal vez incluso una compensación. Pero solo si juegas bien tus cartas. Y con eso, se fue. Me quedé solo en la habitación, con el sonido monótono de los monitores a mi lado y la sensación de que algo dentro de mí se había roto de una forma que nunca podría reparar. No solo porque había visto el rostro de algo que no debía existir, sino porque ahora tenía que vivir sabiendo que nadie nunca creería lo que sabía, que mis compañeros habían caído luchando contra algo que la historia se encargaría de enterrar. Me dieron mi baja con honores, me enviaron de regreso a los Estados Unidos con un archivo limpio y una historia oficial perfectamente redactada sobre cómo mi equipo había caído en un enfrentamiento contra fuerzas enemigas. Me dieron una medalla. Me dieron una pensión. Me dieron la oportunidad de seguir con mi vida. Traté de seguir adelante, intentando olvidar lo que había visto. El tiempo no cura nada. Quien diga lo contrario nunca ha tenido que cargar con el peso de algo que no debe existir, algo que sabes que es real pero que el mundo entero insiste en negar. Las primeras semanas después de mi baja fueron un borrón de insomnio y paranoia. Me despertaba sudando en la madrugada, con la sensación de que la bestia aún estaba allí, respirando en la oscuridad de mi habitación. Cada sombra alargada en la calle, cada ruido extraño en la noche me hacía girar con la mano instintivamente sobre el cuchillo que ahora siempre guardaba bajo la almohada. Al principio pensé que era solo estrés postraumático, los recuerdos de la cueva y de los gritos de mis compañeros repitiéndose en mi cabeza. Pero luego empecé a notar las coincidencias. Ciertas llamadas que terminaban en silencio cuando contestaba. Un coche negro estacionado en la calle durante horas. Si has llegado hasta aquí, te agradecemos tu apoyo. No olvides suscribirte para más relatos como este. No estaba loco. Me estaban vigilando. Uno por uno, empezaron a desaparecer. Los soldados que habían estado en el equipo desplegado en la misión de búsqueda. Hombres que no sabían la verdad completa, pero que habían visto lo suficiente como para hacerse preguntas. Los estaban eliminando. A cualquiera que supiera demasiado.
Sabía que un día, tarde o temprano, vendrían por mí. Lo peor era que no sabía quién estaba cazándome. Si eran agentes del gobierno, los mismos que habían sellado el destino de mi equipo con un informe clasificado y una historia fabricada, o si era algo más, algo que no podía ser contenido para siempre, algo que había estado atrapado en esas montañas mucho antes de que yo naciera y que tal vez nunca debió haber sido despertado. Todo cambió una noche en la que, por un instante, cometí el error de creer que podía descansar. Había alquilado una cabaña en un bosque de Colorado, lejos de cualquier ciudad, lejos de cualquier carretera principal. Nadie sabía que estaba allí. Había pagado en efectivo, sin identificaciones, sin registros. El primer indicio de que algo estaba mal llegó en la madrugada, cuando el silencio del bosque se volvió absoluto. No fue inmediato. Fue algo sutil. Una ausencia progresiva de sonido. Primero, los grillos dejaron de cantar. Luego, los árboles dejaron de crujir con el viento. Después, incluso el lejano ulular de los búhos se desvaneció, dejando solo un vacío opresivo que me hizo abrir los ojos en la oscuridad con el pulso acelerado. No estaba solo. Me levanté sin hacer ruido, moviéndome con la cautela de un animal acorralado, con la pistola ya en mi mano y la linterna en la otra. Miré hacia la puerta, asegurándome de que las trampas seguían intactas, de que nadie había entrado. Pero entonces lo escuché. El sonido era bajo, apenas un sonido en el viento, pero lo reconocí al instante. Una respiración larga, profunda, cargada con un sonido gutural. Me giré hacia la ventana, con la linterna lista, esperando ver a alguien, esperando encontrar a uno de esos agentes. Pero lo que vi me paralizó. Era solo una sombra entre los árboles, una silueta alta y encorvada, demasiado grande para ser un hombre, demasiado inmóvil para ser un animal. No pude ver detalles, no pude ver su rostro, pero lo sentí. Sabía que me estaba mirando. No pensé. No razoné. Solo disparé. El disparo retumbó en el bosque, pero la figura no se movió. Entonces, parpadeé. Y ya no estaba allí. Corrí hacia la ventana, apuntando en todas direcciones, buscando algún rastro, algún indicio de que no me había vuelto loco, pero el bosque estaba vacío. Me giré de inmediato, sintiendo la piel erizarse en mi nuca con la certeza de que algo estaba detrás de mí. Pero la habitación seguía igual, la puerta cerrada, las trampas intactas. Y, sin embargo, algo había cambiado. Las paredes. Había marcas en ellas que no estaban antes. Arañazos profundos, trazos irregulares como si algo con garras enormes hubiera pasado sus dedos por la madera, dejando un mensaje que no necesitaba palabras para entenderse. Tomé mi mochila, mi arma y lo poco que tenía y salí de allí en menos de un minuto, dejando atrás la cabaña y cualquier rastro de mi presencia. Cuando finalmente llegué a la carretera, encontré mi coche donde lo había dejado. Me subí y a través del espejo retrovisor vi marcas profundas en la ventana trasera de mi coche, esas líneas irregulares que no deberían estar allí, que no podían estar allí. Las mismas líneas que vi en las paredes de la cabaña. Las mismas marcas que estaban grabadas en las ruinas de Kandahar. Pero lo que vi esta vez hizo que el arma se me resbalara de los dedos. Una figura humana. Pequeña, sola, de pie frente a algo enorme que la observaba desde las sombras. Era yo, y la bestia aún me estaba mirando. Cerré los ojos y entendí la verdad final. No puedes acabar con lo que siempre ha existido. No puedes encerrar lo que no tiene forma. No puedes escapar de algo que nunca ha dejado de seguirte. Porque si la bestia de Kandahar me había encontrado nunca volvería a dejarme ir. Tal vez esta historia haya terminado, pero muchas más te esperan. Aquí tienes otra que no deberías oír a solas. Si prefieres relatos más breves, visita nuestro canal de relatos cortos. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.